Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta segunda parte dedicada a desafíos de la educación matrimonial. Esta es una pequeña presentación, un poco para dar la bienvenida a las ponentes y ir explicando una muy brevemente cada una de sus matices. Entonces, bueno, la temática va a ser como las 10 de esta mañana y también las 10. Vamos a dar la palabra de 10 minutos aproximadamente cada una de las ponentes como me interesa y después haremos un poco un plano más extendido en el que crearemos un diálogo a partir de las preguntas que hacen un poco de las reflexiones conjuntas, de la ver dialogando entre nosotras y también un poco de los desafíos y las señales que están trabajando aquí y en otros contextos. Aquí os dejo también un código. Os pasaré el web extensamente. Es hacer un poco una nube de palabras, una lluvia de ideas con todas las palabras. Yo uno de los pilares antes de la coordinación, ¿no? El compartir y crear juntas. Entonces, bueno, simplemente podéis traer 3 palabras aproximadamente para compartir inquietudes o desafíos en la educación línea a lo largo de la sesión. Al final, pues tenemos un poco si estamos en consonancia, las intervenciones de la mesa y las inquietudes que tenéis con público. Y para dar un poco presentación a la mesa, recogiendo las ideas que van a traer y realizar las meses, pues hemos tratado de aunar un poco las ideas, modo de mapa conceptual en el que vamos a hablar del contexto actual, donde nos situamos, cuáles son esas nuevas posibilidades de aprendizaje a través de entornos, a través de la realidad visual, de la temas que preocupan, ¿no? De estructurales, de la historia, y de alguna manera cómo vamos a conectar, pues, tanto escuela como museos, instituciones, organizaciones, como digamos, pues, dar esos vínculos, ¿no? A las personas. Cómo se crean esas sinergias, cómo se crean esas comunidades de aprendizaje colaborativas. Estamos en un contexto universal, en un contexto muy global, como creo que son palabras ya ambiguas que han ido apareciendo a lo largo del contexto, que han sido importantes y que están latentes. Entonces, actual, pues esto recoge un poco cuáles son las estrategias que tenemos que poner en marcha para trabajar los desafíos que aquí hoy nuestras compañeras y que nos vienen a poder empezar la comunidad ampliada. Finalmente, como vamos a medir todo esto, cómo lo evaluamos, cómo lo hacemos, lo vayamos también a las prácticas particulares, que en sí mismos son particulares, porque tienen un contexto muy próximo, muy local, muy vivido. Entonces, a ver, un poco cómo planeamos todos estos desafíos. Y vamos allá con la primera de las intervenciones, que abre la mesa la profesora Gloria Villasante, que todos tenemos que llamarle Anita, de la Universidad de Matanzas, Cuba, nos trae un desafío de cómo enfrentar la disciplinaridad, ¿no? La disciplinaridad cubana y matancera, la educación matrimonial. Ella es especialista en la educación y especialista en logopedia, de psicología y educación popular, máster en dirección, diplomado en estudios socioculturales, profesora titular de la Universidad de Matanzas, Cuba, y bueno, algo que me parece muy importante, ¿no? Que al final trabaja en un museo de San Severino, el Castillo de San Severino, Museo de la Ruta del Estado, y también es importante que ella nos comparta un poco cómo trabajan allí, cómo abordan la ética, cómo trabajan derechos, desorganización, etc. Entonces, bueno, yo te doy la palabra y tú seguro que nos iluminas con todo lo que tienes que compartirnos. La presentación, sí. Y, todo tuyo. Bueno, Pasaré tarjetitas a mí, tengo sí. buenas tardes, agradecida Silvia por la presentación y sin que sea un cliché, también agradecer a los coordinadores del evento y al equipo de
del proyecto Argos, por la posibilidad de participar en este simposio y también por la confianza y por la espera hasta el último momento para poder llegar y por supuesto todo el cálido recibimiento que hemos tenido y colaboración de ustedes. También a los profesores del departamento y a los ponentes por permitirnos escucharnos e intercambiar experiencias, compartir saberes, construir conocimientos entre todos y hacer nuevos amigos. Y sobre todo por el privilegio que he tenido de tener la posibilidad de compartir esta tarde con personas que para mí son de vital importancia, porque aunque ellos no me conozcan, he sido seguidora de sus experiencias y me hace muy feliz poder estar con ellas así de cerca y creo que eso también es importante para mí. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí. Entonces, me tomé a bien tomar algunas notas para tratar de ajustarme el tiempo. En este caso estamos presentando los desafíos que se enfrenta la educación patrimonial en el contexto cubano y matancero. Decirle que nuestra sociedad en estos momentos se está enfrentando a transformaciones económicas, políticas y sociales, que estas transformaciones no quedan exceptas al margen de la educación, donde el patrimonio juega un rol fundamental. Sin embargo, se fomenta la defensa de la identidad nacional, cultural y local, la preservación del patrimonio como instrumento de gestión para el desarrollo, y que eso es importante. Y se evidencia en la Constitución de la República de Cuba, donde está refrendado en la Ley 155, que es una ley que recién se ha promovido sobre la protección general del patrimonio cultural y patrimonio natural, y en el decreto 92, que es donde está el reglamento de esta ley citada. Entonces, vemos o nos sentimos en este momento en la necesidad de un poquito de ver cómo confluyen las ideas que se han ido diciendo durante todo este simposio y sobre todo hoy en la tarde, al patrimonio como un recurso para la educación en valores y la formación socioeducativa de los sujetos, en tanto la educación patrimonial como una rama del saber en constante desarrollo, con visión integradora, holística, humanística y transdisciplinar, que contribuye a la formación de sujetos críticos, creativos, conscientes y participativos de esa acción transformadora. Entiéndase entonces por participativo no solo el asistir, sino el formar parte, tener parte, ser parte, tener parte de todos esos procesos. Y por supuesto, se establece entonces una relación aquí también con la interpretación del patrimonio, desde donde estas conexiones van también a las emociones, a los afectos y que permiten entonces esta sensibilidad por el patrimonio. En correspondencia con ellos, las experiencias que nosotros tenemos nos han dicho que desde la teoría y la práctica de la educación patrimonial se trabaja tanto en el contexto educativo escolarizado, en el contexto formal y en el contexto no formal e informal. Sin embargo, aunque existen aportes, creo que es importante señalar que estas instituciones educativas desde el nivel primario hasta el nivel universitario se trabaja, que ha sido una de las polémicas también que se han venido acotando durante todo este tiempo, se trabaja en diferentes asignaturas el tema del patrimonio y su educación, sin embargo no en todas las carreras ni de la manera que nos hubiese gustado, fundamentalmente en los niveles más pequeños, es decir, primario y secundario, se trabajan en asignaturas de geografía, historia, español, el mundo en que vivimos, más o menos por aquí van las asignaturas. En el caso de la universidad, se trabajan en las carreras de gestión sociocultural para el desarrollo, antiguamente se llamaba estudios socioculturales, una carrera que como novedad curricular cambia el nombre, cambia su programa en esencia, pero que defiende, pues sobre todas las cosas, mantener una asignatura en el currículum propio que responde a las necesidades territoriales, que se llama gestión sociocultural del patrimonio, y donde se trabaja en esencia estas temáticas. Además, en la carrera de turismo, la carrera de ingeniería civil vinculado más bien al tema de la conservación de los inmuebles, y en las carreras de educación. Entonces, por otra parte, en el contexto educativo no escolarizado, en los museos, se trabaja este tema de la educación patrimonial, más bien siempre desde la concepción educativa que tiene el museo o como parte de sus funciones. Sin embargo, no siempre, y forma parte de los retos que tenemos también, no siempre las acciones educativas que se realizan se hacen con la intencionalidad de la educación patrimonial. Y entonces, aunque se realizan también en museos móviles, es decir, ahorita hablaban de las exposiciones de un workshop de las visitas a instituciones educativas con las colecciones de los museos, nosotros le llamamos museos móviles, y otras actividades de tipo caracterizados o sistemáticas que se realizan en estas instituciones. También la comunidad y la familia forman parte de estos procesos, toda vez que se tienen en cuenta sus intereses en la conformación de estos procesos. Sin embargo, aún
necesitamos fortalecer estos momentos. No obstante, es importante señalar que existen aportes relacionados con los fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos desde estos contextos antes explicados, que existe una producción científica que se socializa en revistas, capítulos de libros, monografías y se introducen resultados científicos derivados de tesis de maestría, doctorados o tesis de grado en la práctica educativa. En consecuencia, se constatan también puntos de encuentros con aspectos ya citados de retos con anterioridad en otras latitudes que hemos compartido acá. Y es importante entonces señalar que a pesar de ello, existen desafíos importantes a tener en cuenta y en este caso son la limitada preparación metodológica de docentes y gestores, la poca participación comunitaria, aun cuando se pueda dar la posibilidad o no siempre desde los procesos de gestión se tenga en cuenta, las insuficiencias en la evaluación y seguimiento de los programas educativos si se realizan acciones educativas, pero este proceso de evaluación de los programas no se realizan con sistematicidad y a pesar de que ya existen publicaciones en torno al tema a partir de estas propuestas de tesis, pues aún las publicaciones relacionadas con el tema, estas publicaciones especializadas son escasas. Yo les estoy trayendo acá investigaciones realizadas por algunos profesores en nuestro país y sobre todo por un profesor de la Universidad Central de Las Villas, que acota de manera creo que muy concreta los principales retos que a nivel nacional tenemos que estar replanteándonos nosotros constantemente como parte del trabajo que queremos realizar con esta educación patrimonial a partir de todos los cambios mismos que se han generado en nuestro país y por supuesto en cada una de nuestras provincias. Y en relación con ello está el patrimonio como hecho constitucional, es decir, el fortalecimiento de la autonomía que desde los municipios se debe tener a partir de las nuevas propuestas, el patrimonio como hecho valorativo, teniendo en cuenta la superación del patrimonio como un solo monumento histórico o artístico, así con todos los elementos que con anterioridad se habían valorado, la superación de la fragmentación entre el patrimonio material e inmaterial, la superación de la idea del patrimonio como hecho aislado y excepcional, la superación del patrimonio como lo exclusivamente técnico y especializado, y si el reconocimiento de la función educativa, comunicativa y de interpretación del patrimonio que debe tenerse. Por otra parte, la aceptación del derecho al patrimonio como derecho humano, es decir, el reconocimiento de la dimensión política y ética participativa que tiene el patrimonio, y la superación de la idea del patrimonio como mercancía y aceptación del patrimonio como recurso cultural, capital cultural para el desarrollo local. En esencia, esas eran las principales propuestas. Doy las gracias por haberme escuchado. Bueno, pues muchísimas gracias, Anita. ¿Te has ajustado? No, te han faltado minutos, pero los dejamos para luego. Pero si quieres te hablo del castillo. Perfecto. Bueno, yo creo que estabas hablando de la realidad matantera, o eso creías tú, porque realmente yo he encontrado en muchos puntos y con las diferentes realidades, ¿no?, con las que nos encontramos. Bueno, pues vamos a continuar un poco los pasos. Ahora compartimos la nueva presentación con la profesora Alexis Semedo de la Universidad de Oporto, Portugal, que nos trae un desafío que aborda cómo evaluar el valor intrínseco del público, del compromiso social, implicación, ¿no? Y hablar de desafíos de compromiso. ¿Cuál era exactamente? Pero estoy segura de que ya aportarán todas estas listas. Entonces, el compromiso social del programa educativo sobre el patrimonio. Y bueno, ella intenta la historia, bueno, vamos a hacer una historia con ella, tenemos la Universidad del Reino Unido, porque se ha juntado en el departamento en caso de la Facultad de la Universidad de Porto, directora del certificado de investigadora del CITSE, de investigación transdisciplinar en cultura, espacio y memoria, un largo etcétera, artículos, muchas investigación, proyectos conjuntos, proyectos nacionales, internacionales. Así que, bueno, si quieres, Marita, cualquier cosa, yo te doy la palabra, son 10 minutos, va a ser una cosa muy diferente, pero luego encontraremos las estrategias. Gracias, Silvia, gracias por la... No, quizás con esto. Sí, puede ser. Bueno, el primero, gracias. Bueno, quería agradecer en primero a Pilar, claro, y a Rafael, que no los veo,
pero muchísimas gracias por la invitación, que es un placer y un honor estar aquí con vosotros y compartir la mesa con estas mujeres. Y también no veo a Roser, pero le quería agradecer porque ha sido ella quien me ha introducido aquí y me ha presentado a toda esta gente con quien tengo el placer de venir trabajando hace años. Y un saludo muy especial a un compañero de hace muchos años, Jesús Pedro Lorente, que gracias Pedro por estar aquí, de corazón. Y bien, estaba esperando que se pusiera, sí, lo veis, ¿no? Es que he rasurado lo que venía a ser. Es que ayer, cuando estaba aquí escuchándoos, pues he cambiado. Y he cambiado todo. He pensado que quizá venía entonces a traeros otras cosas, bueno, lo mismo, pero de otra forma, para intentar dialogar más con lo que se ha hablado aquí. Y yo los desafíos que voy a traer son más inquietudes, has dicho tú, son cuestiones. Y yo, Alex está ahí, que Alex me ha dejado, que pienso que estoy así como en el diván del psicanalista. Es como me siento un poco después de lo que ha hablado él ayer. Y entonces es lo que voy a traer. También, claro, son retos. Entonces, ya, si tengo tiempo, explicaré un poco esta imagen. Y bueno, a ver si es aquí. Sí. Claro, el primer desafío, ya habéis hablado de él. Mi colega de Lisboa, vosotras aquí, Miriam, todos hemos hablado y yo pienso que es un desafío que todos compartimos, la democracia, la responsabilidad. Es que es muy frágil. Y mi colega, por ejemplo, ha hablado de esa fragilidad que sentimos hoy en día en Portugal, de cómo han ganado tanto espacio. Y bueno, yo antes de venir estaba escuchando las noticias y se ha vuelto a hablar del aborto y cosas así, ¿sabes? Derechos conquistados. Qué frágil que es la democracia. Entonces hay que estar muy atentos. Otro colega ayer, por ejemplo, hablaba de la acción, que no es solo la criticidad que nos interesa hoy en día, pero es también la acción. Entonces esa responsabilidad trae consigo, yo pienso, la acción. Ese pensar reflexivamente, críticamente, sí, pero en acción. También otra reflexión o otro tema, se ha hablado aquí mucho de impacto. Y quizá algo que una reflexión así muy rápida, porque había mucho que decir sobre esto, desde los museos, es que los museos desde la década de 90, medios de 90, pues que van evaluando el impacto. Y tiene sus peligros evaluar el impacto, Y yo os doy un ejemplo. Yo he trabajado en el museo, en el teatro universitario. El teatro universitario, los resultados son, pues casi no tenemos resultados, ¿sabéis? Se trabaja con poca gente, no tiene casi público, pero ¿qué? ¿No vamos a tener financiación para el teatro universitario? Porque no tiene público, porque no tiene esos resultados visibles, porque yo no sé. Entonces, algunas veces esta evaluación de impacto pues trae consigo también otras problemáticas y otros peligros que hay que estar atento. Y una propuesta que se viene dibujando es pensar en lo que tenemos de único, de singular, en estos espacios que creamos de educación y pensar más en términos de valor. El valor que traemos, entonces, de beneficios, ¿no? Porque el impacto también, hay impactos negativos que nos olvidamos muchas veces de mostrarlos. Entonces, ese también un desafío, un reto, un cuestionamiento es cambiar ese cambio de paradigma del impacto del valor. Y entonces, pero eso nos trae otras cuestiones y otros contextos. Y que nosotros todos sabemos que hay algo más en esto de la educación patrimonial, en esto de la educación en museos. Hay algo que casi no tocamos y que los instrumentos pues les es difícil tocar e extraer ese valor y demostrarlo. Es algo, los investigadores, por ejemplo, hablan de los encuentros luminosos, experiencias estéticas, bueno, de estas cosas que son difíciles de traer y que es el valor. Y alguien aquí ayer también ha hablado del tiempo, cómo lleva tiempo todo esto, ¿no? Entonces hay cosas aquí que algunas veces, claro, hay estas dificultades de evaluar y también evaluar entonces lo que no es representacional.
alguien hablaba aquí del conocimiento y una comunicación, que nosotros usamos el lenguaje para conocer algo así. Yo no sé, pues algunas veces es el lenguaje que nos lleva al conocimiento. Por ejemplo, el lenguaje de la danza, del movimiento, es con ese lenguaje. Partimos del contrario, que es conocer, bueno, cosas así que me llevan a pensar que hay otras cosas quizá que tenemos que pensar también en esto. Se ha hablado mucho de ética y claro, cuando hablamos de valor, pues tenemos que hablar de ética. Yo en esto también vengo trabajando sobre esto y claro, con los compañeros de PITEC sobre los patrimonios controversiales, y si tengo tiempo y si me deja, pues les enseñaré algunas imágenes sobre eso. Porque claro, entonces si pensamos en beneficios, en valor, pensamos en valor en las diferentes dimensiones, claro, de desarrollo personal, subjetivo, psicológico, social, ciudadanía. Yo mi vocabulario es limitado en español. Tenéis que tener paciencia. Yo lo meto en el bienestar. Y yo pienso claro, se ha compartido aquí también otras estrategias, indicadores, y yo entonces estoy trabajando con esos indicadores de bienestar y ya veréis con los patrimonios también, con difficult heritage, patrimonios controversiales, todo eso. Bueno, el otro, ¿tengo tiempo, Silvia? ¿Cómo voy? El otro pues es que vivimos en un tiempo, ya sabemos que tenemos que agir en el momento, pero que hemos aprendido con el COVID. Hace unas semanas he estado en un tribunal en Galicia y una colega me comentaba algo maravilloso, que la niña le preguntaba, mamá, ¿cuándo vamos a tener COVID otra vez? ¿Pero por qué? Para estar muy xuntiños otra vez, todos xuntiños, que a mí me da, ¿sabes? A mí me da. ¿Qué percepción tiene ella de la niña? ¿Qué hemos aprendido? ¿Solo escribimos artículos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo cambiamos las formas de trabajar? Y además porque ya llenamos la boca para decir que trabajamos para estar en común, para crear espacios en común. Pero es que los espacios en común son espacios de confianza, que requieren tiempo, que requieren que estemos presentes, que estemos ahí. Estarnos ahí, pues entonces, bueno, a mí me remite para abordajes más etnográficas, de trabajar con métodos basados en las artes, de escuchar, Miriam, sí, seguro, de escuchar, de estar disponible. Entonces yo pienso en abordajes que hablan, que son lentas, que exigen ese tiempo lento, y abordajes de amistad, diría yo. Vamos a ver, yo pienso que tengo aquí un slide de amistad, de amor, si alguien se ha hablado aquí de bell hooks, he notado, pues es estar en común, entonces es también, es dije, para mí ese abordaje de amor, de amistad. Yo no tengo muchos amigos, ¿eh? Tengo muchos amigos, pero amigos así de toda la vida, esos amigos son los que están presentes, los que escuchan, que están disponibles. Mira, yo veo los defectos de mis amigos y los critico. No es que no sea crítica, pero yo saco lo mejor de los amigos. Así pasa con todos, ¿no? Sacamos lo mejor de los amigos. Y eso entonces es un abordaje apreciativa, positiva, todo eso que también haremos y algunos de vosotros habéis hablado aquí también. Y, y más, entonces estoy hablando de un abordaje participativa, estar en común, apreciativa también, cosas más, amistad, sacar el mejor, crítica, honestidad, todo eso. Entonces yo me veo muchas veces y ahora en este proyecto me presenté como amiga crítica. La otra cosa que claro, entonces aquí, cuando pienso en la acción, y también ya se ha hablado cuando se trae bell hooks, hay que imaginar, ¿no? Entonces es utilizar la imaginación especulativa como una forma también de lo que podemos ser y lo que estamos siendo, becoming, ¿no? Entonces ese proceso. Pero estar en común también me lleva a pensar otras cosas. Se ha hablado mucho de transformación. Y claro, hay qué cosas, ¿quién va a transformar a quién? Es que con estos movimientos de estar en común quiere decir que pasamos para la difracción, que no ya estamos hablando solo de la criticidad, pero de la poscrítico, de partir de diferentes puntos, diferentes nudos,
Bueno, y entonces la disfracción. En la disfracción nosotros nos movemos con... Y la transformación, entonces, quiere decir que nosotros tenemos que transformarnos también. Y quién gana más también. Bueno, hablamos de este impacto del valor y todo, pero ¿para quién tiene más valor? Para nosotros que escribimos los artículos, que venimos aquí a hablar de las conferencias, que sacamos las plazas y todo eso, o para esas comunidades con quien trabajamos. ¿Para quién es el valor también? Entonces hay que pensar a quién transforma, quién y qué transformación queremos. La otra cosa, claro, que cuando nos movemos con el reto y el objetivo es que dejen de ser objetos de la investigación para que sean sujetos de la investigación. Esto tiene mucho que decirse, pero ya he pasado los 10 minutos, un minuto más, entonces perdonad, pero solo para enseñaros muy rápidamente, claro, qué pena tengo que no pueda compartir aquí con vosotros este proyecto, pero es un proyecto que yo lo he acompañado como amiga crítica del 22 al 23 y está decorriendo, aún, espera que enseñe algunas fotos, es de el museo, que algunos de vosotros lo conocéis, de la Fundación Gulbenkian, en este caso del Centro de Arte Moderna. El Centro de Arte Moderna está cerrado porque están construyendo un nuevo edificio, entonces se ha creado un proyecto, y si lo conocéis, la Gulbenkian está en un barrio de clase media alta, pero este proyecto ha trabajado con barrios a 10 minutos a pie y que un otro en contexto completamente diferente, ¿no? Barrio Dorrego, para quien lo conoce, y otros así, y que los profesores pues nos dicen que los niños de ahí no salen mucho del barrio, sus padres no van a la universidad, la mayor parte, bueno, cosas así, que mucha gente de las 6 colonias. Hemos trabajado con arte y patrimonio y monumentos con un artista, 160 niños, 7 turmas, un año. Cada turma, dos secciones por mes. Yo estaba ahí acompañando, entonces con esa presencia también perdón, yo voy muy rápido. Se ha creado una obra, bueno, os quería mostrar porque se ha hablado también de muchas cosas. Y yo, claro, como he utilizado mucho la observación, hemos hecho muchas cosas, los niños han escrito diarios, tenemos cuestiones, bueno, todo eso, pero yo, la observación, eso de estar etnográficamente, hacerlo más rico. Yo pensé que podía escribir todo el relatorio con esto, porque también, claro, no os dijo, pero los indicadores han sido dibujados con profesoras, maestras, educadores, no está con los niños, es una cosa que yo tengo que replantearlo, es que no están los niños en aún son objetos. Pero bueno, no puedo. Me están aquí mostrando el rojo ya mirándome así de lado y entonces lo dejo. Si tenemos un día a tiempo, solo una cosa para mostraros que sí que tenemos indicadores. He traído solo una tabla de los indicadores de de empoderamiento, de ciudadanía y tal, pero tenemos muchos. Y ya explicar un poco, por ejemplo, esta niña, claro que la transformación está, pero esta niña, por ejemplo, que nos contaba al final, porque hemos utilizado los métodos, voy a hablar con Anita así muy rápido, hemos utilizado mucho los métodos basados en artes y entonces, por ejemplo, aquí los niños tenían que decir qué sintieron de que se transformó en ellos después de un año, tenían que escribirlo también. Y aquí una niña nos decía que antes, pues que no conseguía hablar, expresar sus ideas, tenía miedo. Y ahora sí que lo hace con confianza y que tiene muchas preguntas. Uno más, este niño nos dice, pues no, esto es cierto, pero yo pienso que mi cerebro se ha transformado. Yo pienso que tengo más ideas y más cuestiones. Qué bonito, ¿no? Y para terminar, claro que este ha sido un proyecto, un currículo antirracista, que se ha hablado mucho de poder y de empoderar. Entonces la niña nos dijo, como final, el poder de ser yo misma. Y va, me quedo aquí esperando por vuestras preguntas. Wow. Bueno, ahí tendrá que salirse, pero todavía estábamos seleccionando la Yo te regalé minutos. Yo te regalé muy minutos. bien, porque nos vamos a 2 minutos para recuperar el tipo de Sí, amistad. yo lo regalé. Yo creo que nos has dejado muchos interrogantes, con muchas líneas reflexivas,
que ha sido algo diferente. Igual hasta has descolocado a alguno y alguna de los asistentes, pero eso es maravilloso porque nos deben preguntarnos. Cuando nos preguntamos, buscamos respuestas, tenemos el pensamiento activo y de eso se trata, ¿no? Para eso somos docentes dedicados y apasionados de la enseñanza de las ciencias. Ya eso, por eso estamos aquí. Finalmente voy a dar la palabra, bueno, compañera, presidente, no voy a hacer, no voy a comentar más cosas porque creo que ya conocido. Olaya Fontainerillas, catedrática de la Universidad de Madrid, en el Departamento de Ética de Plastismo Fantástica, y del Observatorio de Educación Activa en España, nos viene a presentar un desafío que aborda la importancia de la vida, la importancia de la evaluación y la educación patrimonial, también de los matices, ¿no? La educación de calidad. Vale. ¿Ya está? ¿Se oye bien? Ah, sí. Evaluación el desafío también aborda, sí, que el desafío aborda también un poco el sentido de los ODS, pero bueno, desde esa meta 4, desde ese objetivo 4, de calidad. Está partida de Vale, y también alfabetización de educación patrimonial, seguro que es algo para ella no va a quedar demasiado. Bueno, como decía, un montón de proyectos, directora también de la unidad de investigación consolidada UIS, reconocida por el Conde de Castilla y León en 2021, coordinadora de educación patrimonial de IPA y pedrinólogo de la red de 2014, también participando en un grupo de investigación de la Universidad de París Descartes, numerosos másteres, numerosas publicaciones, y vamos ahora paso a este desafío y te voy a compartir el bueno, pues mientras Silvia va cargando la presentación, quería dar las gracias a, bueno, no solamente a Silvia, especialmente porque he tenido la suerte de compartir una parte de su trayectoria, sino a Luisa Pilar Rivero, que es una compañera que admiro de forma particular, y también a mis compañeras de mesa, porque me siento muy afortunada de conocerlos en algún caso y continuar compartiendo mensajes. Por supuesto, a todas nosotras y vosotros por compartir esta edad. Bueno, en el contexto en el que hemos estado trabajando, coordinadas por Silvia, pues, y pensando en desafíos, quizá me he ocupado de uno que no nos suele gustar mucho, quizá, no sé, pero que voy a tratar de, no sé, simplificar el exceso, pero de cara a un, bueno, a este contexto, ¿no? Que es un contexto hablado y reflexivo, no por tanto escrito, ¿no? Entonces, casi comparto algunas de las preguntas pues, que yo me he hecho y incluso pues, os voy a mostrar un ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo lo hacemos nosotros, pero veréis en qué contexto lo cuento, ¿no? Bueno, de todos los ODS, me quiero centrar en uno que tiene que ver con la educación de calidad, que por supuesto afecta a muchas dimensiones, pero lo he querido vincular con el Plan Nacional de Educación Patrimonial, que yo creo que es un instrumento de gestión del patrimonio, gestión educativa del patrimonio, que es bastante importante, no sé si es sobre todo conocido en esa área, pero creo que tenemos instrumentos que es por lo que el Plan Nacional, que tenía la suerte de coordinar desde su origen, ya hace más de 10 años de vida, y ahora se me oye, no, sí. Y en ese, bueno, pues después de estos 10 años de existencia hemos podido reflexionar, y veréis por qué digo que esto es importante, porque han pasado muchas cosas en estos 10 años, ¿no? Y de ser un plan que era un poco una rara avis, es decir, que dentro del conjunto de planes nacionales otros planes no entendían del todo, a ahora mismo ser un plan estratégico y transversal en el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Entonces, en estos 10 años hemos tenido la oportunidad de reflexionar, de cambiar muchas, incluso partes de la redacción. Y de hecho,
ha sido el primer plan que en abril se aprobó modificado. Es decir, que ya tenemos un plan modificado que ha pasado de llamarse Plan de Educación y Patrimonio a Plan de Educación Patrimonial. Bueno, y entre estas reflexiones, una que nos ha ocupado especialmente tiempo ha sido justamente la de la calidad, porque es un criterio, lo que nosotros llamamos criterios de actuación o criterios metodológicos, que digamos que son los pilares sobre los que se asientan todas las actuaciones que van a coordinar al Estado y a las comunidades autónomas, ¿no? Es decir, como puntos comunes. Y la calidad ha sido uno realmente importante. Y me ha gustado mucho como entre todas las comunidades autónomas, expertos y demás, hemos ido llegando a definirlo, ¿no? Simplemente os he hecho una captura del texto para que veáis la cantidad de veces que se habla de calidad y de evaluación, cómo se asocia calidad con evaluación, ¿no? Y en este debate tan relevante, bueno, hablamos, por supuesto, de algo que ya has conocido en educación, pues la calidad tiene que afectar no solamente a los diseños, sino a todos los procesos y a los resultados. Y todo esto estaba cubierto como de una veladura que es la medición, ¿no? Entonces, un lugar común con el que nos entendíamos todos, digamos los que venimos del ámbito académico, pero los que vienen también de la gestión de la administración, tiene que ver con lo que yo voy a tratar de compartir, ¿no? Y es simplificar de alguna manera o hablar de la esencia de lo que es esto a lo que llamamos evaluación, ¿no? En el contexto de calidad. Entonces, yo creo que tras más de una década diseñando, evaluando, generando proyectos de educación patrimonial, investigaciones en educación patrimonial, llegamos como a la conclusión de que no basta, o sea, ya estamos en un nivel superior de exigencia y tanto en educación patrimonial, digamos, empírica, también toda la parte reflexiva teórica, como en la parte de investigación, no basta con hacer y hacer tanto o hacer como o hacer de determinada manera, ¿no? Sino que la clave es saber si lo que queremos hacer realmente se está haciendo y lo que se está haciendo, cómo se está desarrollando. Parece que es muy sencillo, pero digamos que esto afecta al ámbito en el que estamos todas nosotras y nosotros, que es la investigación en educación patrimonial. Es decir, que la calidad en educación patrimonial exige una investigación completa, rigurosa, compleja, etcétera, en educación patrimonial, ¿no? Esto nos ha costado, porque nosotros tenemos, o sea, una de las líneas, el primer programa es investigación en educación patrimonial, entonces constantemente lo confunden con investigación en patrimonio. No, investigación en educación patrimonial, donde además España es líder mundial, como todas y todos sabéis, ¿no? Entonces, en este periodo de consolidación, yo creo que las principales metas, y aquí sí voy a ser como muy simple a la hora de formularlas en investigación en educación patrimonial, son saber si lo que se ha querido hacer realmente se ha conseguido, que suena muy sencillo, pero realmente esto despliega todo un aparato de investigación mucho más complejo, saber diseñar, y digo diseñar en los diseños, investigaciones capaces de medir lo que quiera que queramos medir, y aquí hemos visto algunos ejemplos, y también hacer instrumentos que quizás no sé si es un punto débil, eso quizá lo comparto aquí con vosotras y con vosotros, ¿no? Pero que midan lo que quieren medir y que lo que quieren medir sepan si lo han medido y cómo. Suena todo como muy trabalenguas, pero en realidad es muy sencillo, lo que pasa es que eso pasa por calibrar esos instrumentos, es decir, lo que yo quiero medir lo estoy midiendo, y lo que realmente estoy midiendo lo estoy midiendo adecuadamente. Bueno, pues es algo muy sencillo, pero que implica toda una serie de desarrollo técnico, ¿no? Y claro, este medir al final se traduce en aquí es donde entramos todos, y yo creo que de una manera bastante diversa, ¿no? Y es donde creo que está el pasito más que tenemos que dar. Se puede medir el impacto, el desarrollo de un proceso de educación patrimonial, o el efecto de un programa, de un diseño, de lo que quiera que sea, de una app, etcétera, resultados concretos, la cualidad de algo, el proceso, una intervención a alguien. Es que hay muchas cuestiones que se quieran medir. Es decir, para mí lo importante es que tengamos muy claro qué es exactamente lo que queremos valorar, medir, recoger, y sobre todo el cómo. Yo creo que aquí es donde quizá a veces yo me he encontrado con diseños que lo que quieren medir no están desplegando metodológicamente quizá de la forma más adecuada para conseguirlo, ¿no? Es decir, que el cómo se ajuste al qué, ¿no? Y yo creo que aquí es donde caemos todos, desde un diseño basado en las artes hasta un diseño experimental, cuasi experimental. ¿Por qué no? Porque no van a tener todos estos enfoques cabida, ¿no? Simplemente tienen que ser capaces de recoger, de medir, de calibrar lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno,
Esta sería un poco la breve introducción. Yo creo que el campo nuestro, en el que estamos todas y todos, la investigación en educación patrimonial, es más grande cuando sepamos cómo y seamos capaces de ir avanzando en distintas formas de abordar el conocimiento e incluso de generar distintas formas de conocimiento, ¿no? Yo creo que ese es el éxito, ¿no? Esa pluralidad, vamos a decir, técnica o metodológica. Bueno, y os voy a compartir simplemente pues algún ejemplo, un proyecto que tenemos Alex Ibáñez y yo ahora mismo, pues casi terminando en los últimos meses, ¿no? Que es un proyecto de prueba de concepto, a su vez vinculado con un pitch, y que lo que está tratando de hacer es un proyecto de educación patrimonial. Bueno, en realidad es un plan de alfabetización basado en algunos objetivos de desarrollo sostenible a través de entornos digitales, y aquí es donde voy. Nosotros veníamos de un proyecto en el que habíamos diseñado una serie de instrumentos, que ahora os muestro rápidamente, y lo que hemos tratado es, con estos instrumentos, tratar de generar determinados materiales o de dirigirnos a ciertos colectivos del ámbito rural, el ámbito de las mujeres, bueno, distintos aspectos, y a su vez generar nuevas necesidades que en un nuevo proyecto nos van a, todo el día, bueno, que nos van a generar la posibilidad de nuevos instrumentos. Yo creo que casi os lo muestro con un poco de pudor porque abarcamos muy poquito. Creo que en ese sentido hemos aprendido a ser cada vez menos, no sé si grandilocuentes o ambiciosos, yo creo que mi compañero Alex lo comparte, sino a centrarnos en pequeños foquitos e intentar hacerlo de una manera, bueno, pues intencionalmente, bueno, rigurosa, ¿no? Yo creo que ese es un término del que no tendríamos en ninguna forma de investigación que abandonar. Bueno, el método rápido lo que hemos llamado método EPE, pues básicamente lo que, fijaos, buscamos, partíamos hace pues, década y media, ¿no? De buscar y localizar muchísimos programas de educación patrimonial, inventariarlos e ir generando estándares que, como coladores, ¿no? Que pudieran ir filtrando aquellos programas que desde un punto de vista educativo, desde criterios de calidad, fueran más rigurosos, atendiendo a estándares pues, nacionales, internacionales, etcétera. Entonces nos íbamos quedando con los más relevantes y después a estos centrábamos el foco en estudiar esos casos en profundidad. Y después pasamos de medir programas a medir aprendizajes, ¿no? En esos casos vamos a centrarnos en cómo medir aprendizajes. Y eso nos creó la necesidad de diseñar instrumentos para medir aprendizajes. Y ese es el punto, de alguna manera, en el que estamos ahora, ¿no? En intentar diseñar algún instrumento que sea capaz de medir lo que nosotros queremos medir, ¿no? Hemos hecho dos, que la verdad es que en el equipo han entrado pues, psicometristas, especialistas en métodos que nos han vuelto locos en el mejor sentido, porque hemos entendido lo que supone diseñar y calibrar una escala, como dice uno de ellos, en condiciones, ¿no? Todas las fases por las que hemos tenido que pasar, pero ahora sí estamos seguros de que medimos lo que queremos medir y que lo que queremos medir se está recogiendo verdaderamente, ¿no? Pues muy pequeñita aportación, es una más de entre, pues eso, todas las que hay aquí, o bueno, una mide la calidad de los programas, otra mide la calidad de los aprendizajes en educación patrimonial, partiendo de una secuencia, que es la que veis aquí, que nosotros hemos transformado en dimensiones. Es decir, cada uno de estos verbos es una dimensión que nosotros medimos a través de una serie de indicadores. Es así de simple y de complejo, ¿no? Pero que esto lo hemos trasladado a muchas formas de medida. Por ejemplo, tenemos en realidad, lo que era una acción de transferencia, que es la web Personas y Patrimonios, donde las personas de forma anónima simplemente comparten una fotografía de su patrimonio más personal e íntimo y una redacción, un escrito en el que hablan de qué es y qué es tan importante. Entonces nosotros con minería de textos lo que hacemos es vaciar, quitar lo que llamamos stopwords, que son palabras que no tienen ningún valor, y básicamente nos quedamos con sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Y entonces, viendo cómo se comportan con miles y miles de datos, tendencias, vemos que hay ciertos nodos tendentes y eso nos permite ver modelos en la conceptualización del propio patrimonio, pero también en los verbos que utilizan de esa secuencia que acabáis de ver, conocer, comprender, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros son distintas formas de aproximarnos, pero al mismo tiempo que pues, con esa web o con esta app, que es una app en la que es una red social, en la que las personas interactúan con relación al patrimonio, también veis que aparecen los verbos, bueno, pues analizar, extrayendo todos esos textos. Bueno, esa es una primera fase, pero también hemos hecho análisis de contenido desde un punto de vista mucho más cualitativo, ¿no? Esta es la parte más, si queréis, cuantitativa, pero después hay otras aproximaciones a esta web, pues mucho más, digamos, de foco, ¿no? De contenido, de tratar de comprender el sentido del discurso e incluso de entrevistar. ¿Con esto qué quiero decir? Que es un poco lo que lanza el debate.
que no sé si compartís la percepción que yo tengo que muchas veces hacemos incompatibles o buscamos falsas antinomias o no sé, o incompatibilidades en enfoques que no necesariamente lo son, ¿no? Entonces, creo que esa parte ya en la investigación en ciencias sociales la vamos superando, pero como que quedan restos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría si en esta fase de debate pudiéramos compartir eso, distintas aproximaciones de ese cómo para saber qué, ¿no? Eso sería un poco la reflexión y también compartir esa pequeña aportación que hacemos desde el equipo con Alex Ibáñez. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Personalmente, bueno, y por implicación, claro, pienso que la evaluación es un ítem sumamente necesario en cualquier diseño y creo que también estamos un poco a falta de ello, porque muchas veces nuestros propios alumnos, ¿no?, en formación nos dicen, vale, la educación patrimonial está genial, nos has convencido de que esto se puede hacer y que es interesante y que lo vamos a implementar, pero ¿cómo medimos? ¿Cómo evaluamos? Porque claro, al final, como todos, necesitamos casi recetas, ¿no? Necesitamos claves, necesitamos saber cómo verdaderamente llegamos a saber que lo que estamos planteando, que lo que estamos implementando es certero, es óptimo, funciona, tiene calidad. Entonces, bueno, yo creo que también esta vía es necesaria y de agradecer. Vale, pues entonces ahora, si os parece, sí, vamos a ponernos más cómodas, más distendidas para dialogar un poco con la sala. Bueno, ya he dicho que me iba a poner un poco en un brete, pero yo creo que al final aquí hemos compartido todas las líneas de investigación, aprendizajes, bueno, pues trabajos comunes, estancias, y yo creo que al final pues esta mesa cabe que, bueno, cabe mucha más gente, está claro, y luego también vendrán los grandes y grandes maestras después de este diálogo, pero bueno, ahora es un momento para compartir un poco pensamientos, nuevas cuestiones, nuevos interrogantes. Entonces, bueno, yo he planteado algunos, pero esta mesa está abierta a que todos y todas participemos y que también las nuevas inquietudes parecido, pues también, ¿no?, que se compartan y se respondan aquí, hasta que nos dé el tiempo. Bueno, pues vamos con la primera de ellas, que es ¿a qué desafíos debemos responder para vincular a la sociedad con su patrimonio? Aquí simplemente he dejado así como la chuletilla. Claves para la transmisión social efectiva, de los valores culturales, fomento de un compromiso social, bueno, ideas, ¿no? Pero aquí, pues, bueno, sentiros libres, no sé si Olaya, por la idea del vínculo, quieres abrir. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Pues fíjate que según leía la pregunta, yo creo que el mayor desafío es pasar del al sub, es decir, ese posesivo, ¿no? Porque hasta que no hay un sub, no hay un patrimonio. Yo sé que esto puede sonar un poco quizá inoportuno o fuerte, pero creo que el patrimonio sucede a partir de que sucede ese vínculo. Hasta entonces, al menos desde el punto de vista educativo, quizá lo que hay son bienes culturales, sin duda, que ni tienen valor ni dejan de tenerlos. Sé que eso tampoco, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero aunque estamos muy acostumbrados y constantemente incluso lo leemos en la legislación, el valor que tiene el patrimonio ni tiene ni deja de tener valor, porque este es atribuido siempre, por definición. O sea, es un oxímoron. El valor no es algo nunca jamás intrínseco a quien, sino que generalmente es algo que el ser humano tiene que atribuir. Desde el momento en el que un ser humano es capaz de atribuir determinado valor o valores, ahí ya sí se está generando ese vínculo y, por lo tanto, si a determinados bienes culturales yo les atribuyo ciertos valores, creo que ahí ya sí puedo hablar de patrimonio, al menos desde el punto de vista educativo, aunque yo creo que también general. Entonces, quizá el mayor desafío es que la sociedad entienda que es sub, que pase de ser ese o él a mí. Y entonces toda la mediación educativa consiste en cambiar un artículo por un pronombre, ¿no? Bueno, ahí ya está. Bueno, yo complementando lo que comenta Olaya, evidentemente el primer desafío para mí empieza en la educación. Si la palabra desafío para una mejor educación patrimonial, para cambiar ese pronombre, empieza por la educación. Realmente, como te dice, no el conocimiento de bienes culturales, sino que la educación patrimonial sea otra cosa.
Entonces, yo creo que ese, para mí, es el principal desafío, porque realmente quitando acciones muy concretas en proyectos, en centros, en docentes, que también tenemos que decir que cada vez son más, que cada vez son más. Sí, antes era dificilísimo encontrar o detectar las prácticas en educación patrimonial, teniendo en cuenta con la finalidad que hemos comentado antes, que trabajamos, yo creo que todos los que estamos en esta mesa compartimos esa misma finalidad. Entonces era dificilísimo, cada vez son más. Y cada vez hay más docentes que vienen a nosotros, porque quieren hacerse que y no saben cómo o no saben qué herramientas implementar. Entonces nosotros aprendemos muchísimo de ellos, un trabajo conjunto, y yo creo que eso, que el principal desafío es que realmente haya una concepción, un conocimiento, una creencia de que la educación patrimonial puede ser un elemento transformador de sociedades y que empieza por la educación. Pues yo creo que una cosa que me preocupa a mí es ese sur, que ese sur sea inclusivo de diferentes maneras. Por ejemplo, sus, y no muy mío, pero sí que yo le doy un valor a esto. Esto es, que ese patrimonio incluye algo que tal vez no me representa en los valores, como comentaba Miriam, que tal vez no me representa en mi historia, pero sí que representa de alguna manera a la humanidad en culturas ya extinguidas, en culturas que me son ajenas y han dejado su huella, ¿no? Entonces, en esos patrimonios que desde el punto de vista que defiende UNESCO como patrimonio de la humanidad, ¿no? De esos patrimonios que yo siento como humanos, aunque no míos, pero como humano yo también lo siento mío. Esto es, no sé si me estoy explicando. Lo que me resulta completamente ajeno y le atribuyo un valor patrimonial, aunque no lo entiendo como... A veces es un inclusivo en la capacidad de educar a todo tipo de personas. O sea, a veces es un inclusivo para no hacer para que no sea un elemento desestabilizador, sino un elemento integrador, seleccionando o dando valor a qué patrimonio tenemos muchísimo. Se ha dejado de oír varios micrófonos. Cuando vemos que nuestro ser histórico, digamos, se está representando por una mezcla de culturas a lo largo del tiempo, que es lo que nos lleva hasta aquí. No por una convivencia de culturas separadas, como en una ensalada, sino más como estamos vegetales en una ensalada, sino más bien como estar en un puré de verduras, ¿no? Todos mezclados, dando lugar a una cosa nueva y completamente indistinguibles unos de otros. Pues ese patrimonio del futuro intercultural creo que es un desafío frente a ese su de mío, mío y no es tuyo. A mí me parece, como todo lo que se está diciendo, y gracias. Es que a mí me parece por todo lo que se está diciendo y pienso que eso parte también del respeto al otro, pero ese respeto es en la mismidad. A veces decimos cosas y no somos coherentes, lo que pensamos, decimos y hacemos, y eso incide negativamente en lo que queremos lograr. En eso que se preguntaba ahorita Olaya, de qué he hecho, cómo lo he hecho y hasta cuánto he logrado lo que he querido, creo que también pasa por eso. Y ahí entonces entra el matiz este formativo, es decir, formador de formadores, formar a las personas que van a trabajar también en estos procesos, porque a veces no solo basta con decir, sino con hacer sentir, para que la gente se crean desde sí mismo, desde sus propias experiencias, vivencias, desde esa oportunidad que tienen de venir con algo que es un conocimiento, que no es acabado, que no es único, que es compartido, que se construye, y que ese conocimiento que se construye entre todas las partes se enriquece y entonces devuelva esa práctica enriquecida de una manera para lograr esa transformación que queremos. Entonces, pues tiene que formarse.
Y en esa manera, y en esa misma medida nos vamos transformando también nosotros, formadores, y va haciendo que esta madeja, este hilo vaya corriendo de una manera más unida, como decía Pilar, donde todos somos todos, y porque lo sentimos, porque lo creemos, y entonces podremos lograr cosas que después se evaluarán con esa propuesta de programas que traigo, con otras que tenemos otras personas también, ¿no? Pero creo que eso es oportuno también, digo, como ver, hacer el señalamiento en esa parte. Gracias. Todo lo que habías dicho. Voy a presentar algo más. Solo personal, yo creo en la educación. Es un credo, ¿no? Yo creo en la educación. Y la otra cosa quizás es que tenemos que estar en vigilancia permanente, yo pienso, también de nosotros, de no crear nuevos dogmas y lo que decía Soraya, de quedar amplio, quedar, haber espacio para todo, para el proyecto pequeño, para generalizar, bueno, para todo. Entonces, tenemos que es vigilancia también para pensar lo que estamos haciendo y no crear nuevos dogmas. No sé si alguien del público no veo una mano, pero si alguien quiere intervenir, pues levantáis la mano y usamos la palabra. ¿Tenemos algún micro más? No, yo. Bueno, este sí. Hola. Bueno, no sé si voy a intervenir directamente con la pregunta que habéis planteado allí. Yo soy del área de educación histórica, ¿vale? Quería comentar una cosa que me ha gustado mucho, porque en otras mesas ha salido que tenemos que dejar de preguntar qué saben, qué piensan, no sé qué, porque esto ya lo sabemos y lo archi sabemos. Y creo que una cosa que habéis propuesto que me ha encantado, porque también forma parte, supongo, de una exploración natural en un campo ya en vías de consolidación, es que habéis propuesto métodos alternativos menos habituales, menos frecuentes en nuestra área, para generar ese conocimiento, para generar esa vinculación con la sociedad y que sea más significativo, más participativo. Simplemente quería destacar eso, que me ha encantado, y no sé si queréis comentar algunas dificultades o recomendaciones o cómo podemos hacer lo que pensáis respecto a ello. Gracias. Sí, gracias. Sí, es que no tiene... ¿Así? Bueno, gracias. Sí, yo hablo de este proyecto, ¿no? Una dificultad que he levantado ya este trabajo con niños. Los niños tienen 8 y 9 años. Y claro, por ejemplo, los padres dan su consentimiento, pero si lo vemos los niños como personas, individuos, ¿no? Entonces ellos también tienen un consentimiento. No lo hemos hecho. Y esa es una cosa que sí quiero cambiar. Involucrarlos más como sujetos de la investigación, primero con su consentimiento, que después con estos indicadores, pues ellos no estaban, no han sido oídos para también definir, hablar. Claro que sí, en las entrevistas, todo eso, ¿no? Pero ellos, mujeres, bueno, esto, claro que todos estos dibujos, todas estas cosas, claro que sí, pero me gustaría pensar otras formas más participativas. Ya no, y por eso hemos tenido muchas dificultades en hacerlo colaborativo, que sería una cosa diferente para mí. Yo pienso que otra cosa importante es todo eso. Es decir, que a veces hablamos de que vamos a hacer un trabajo de equipo, un trabajo colaborativo, un trabajo donde todos vamos a aportar sin inspiración. Sin embargo, nos quedamos en solo llegar y a plantearnos propuestas y luego a veces como que creemos que esta es nuestra trincherita y esta es mi parcela, trabajo para mí, de mi propuesta, de lo que yo quiero, porque tal vez no me siento atrapada con lo que dicen o lo que pienso de lo que estás diciendo va a ser la prioridad de esto otro y no pensamos en la posibilidad tan grande que tenemos cuando tantas cabecitas están pensando juntas y cuando tantas ideas oportunas pueden estar saliendo para aprovechar en la propuesta de un buen proyecto. Eso por una parte. Por otra, creo que cada obstáculo que se nos pone en el camino, y lo vivimos desde la experiencia nuestra del saberío, es una posibilidad de ganar.
es una posibilidad para crecer. Los obstáculos nos ayudan a crecer, a visibilizarnos, a sentirnos más fuertes, a creernos de verdad que lo podemos. Entonces, cuando eso se logra, de verdad que se pueden hacer muchísimas cosas. Yo aprovecho la oportunidad para decir, perdona Silvia, no soy yo la directora del Museo de la Esclavitud Castillo de San Severino, la doctora en ciencia Isabel Hernández Campos, pero bueno, también hemos trabajado juntas en determinados proyectos, hace un tiempo, no muy lejano, yo también estuve trabajando en la red del museo y fui metodóloga de toda esa área en el tema de la educación y la animación cultural. Y entonces, en estas propuestas de educación patrimonial hemos estado trabajando y hemos presentado algunos trabajos que queremos seguir compartiendo desde el tema de la memoria histórica, del legado que se deja, de cómo aprovechar esa memoria de manera oportuna, que no solo siempre está en el sitio que ves, sino en aquella leyenda que también nos supo, o ese espacio que se tiene, por ejemplo, hablamos de las sublevaciones de los esclavos, y que no se conocen esas cosas y forman parte de momentos importantes que se cuentan, y cuando cuentan la gente vive, y cuando la gente vive la gente no olvida, aprenden a apreciar y se conservan y estamos educando. Entonces, solo de manera muy sencilla comentarle algo que creo que es oportuno y salvar la distancia, mi respeto para la doctora Isabel. Bueno, primero agradecer las presentaciones. Tengo un comentario. Concuerdo mucho con el tema de la formación en la educación patrimonial. Creo que tiene mucha relación con esta formación que permita un entendimiento del patrimonio no monumentalista, no acrítico, sino de una ciudadanía crítica. Creo que va muy de la mano. Y mi pregunta es, ¿acaso ustedes tienen experiencia en aquello? Creo que hay mucha formación en docentes, o por lo menos en el caso chileno podemos ver que incipientemente hay formación de docentes en educación patrimonial, pero en contrapartida hay muchas comunidades que están realizando proyectos de educación patrimonial que creo ver, esto es comentario de apreciación, no hay ningún estudio profundo al respecto, que no tienen una formación o muchas veces el trabajo con el patrimonio tiende a ser un patrimonio monumentalista desde arriba, que no tiene una mayor crítica, y es el patrimonio por el patrimonio más que el patrimonio como un instrumento para algo. Mi pregunta es ¿cómo han pensado ustedes ese trabajo con la vinculación con las comunidades, pensando que eso que creo que también aportaría a una mayor, a afinar mejor y aportaría a los instrumentos de evaluación que proponía la profesora Olari? Eso. Nosotros, más que en las comunidades en sí, nosotros sí que de los principales obstáculos o grandes obstáculos que hemos detectado en el ámbito educativo formal tienen relación, son obstáculos principalmente epistemológicos y metodológicos. Y además, normalmente, un tipo de obstáculo se da en un grupo y otro tipo de obstáculo se da en otro. Es decir, cuando trabajamos con docentes en primaria y en infantil, realmente educación primaria, hay estrategias, pero hay una falta de conocimiento sobre elementos que se van a trabajar, de cómo se van a trabajar y de, digamos, más conceptual previa para poder trabajar, poder implementar esas acciones de educación patrimonial. Cuando subimos de nivel y estamos trabajando con docentes de educación secundaria, pasa lo contrario, es decir, ahí el conocimiento, la base epistemológica de la ciencia del patrimonio es mucho más amplio, pero les faltan las estrategias metodológicas para implementar estos elementos. Entonces, normalmente suelen pedir como recetas, es decir, yo quiero trabajar, quiero hacer, pero dime cómo lo hago, ¿no? Entonces, no es cuestión de dime cómo lo hago, porque si cómo se hace, se pierde esa esencia de la individualidad, del contexto concreto donde se está trabajando ese elemento. Estos sobre todo los principales obstáculos que nosotros hemos detectado en el ámbito educativo formal. No sé, en el caso de más informal. Para el desafío de hacerlo más participativo,
parte de cambiar nuestra manera de actuar habitual, que es, nosotros proponemos, la comunidad hace. Creo que es un fallo de base, es la comunidad propone y nosotros apoyamos. Quiero decir, en educación no formal cada vez estamos más convencidos que esa educación patrimonial, al menos nosotros por lo que hemos ido analizando en entornos digitales, parte de una escucha activa de lo que la comunidad quiere o de lo que la comunidad desea, y entonces genera un conocimiento, digamos, de base rizomática. Esto es, que no va por donde tú quieres, sino por donde a ellos les da la gana. Y tienes que estar allí con tu juego de cintura para ir guiando las cosas por un lado o por otro y apoyar. Borja Aso, en su tesis, decía que esto lo enlazaba con la pedagogía de Freire, que era pues escucha activa y tú creas un entorno y en ese entorno las cosas suceden y como especialista en educación patrimonial pues vas apoyando y dejando que todo se pase curso. Yo, experiencias que tengo al respecto, pues claro, tú propones desde un museo quieres que hablen sobre el culto romano a través de las esculturas y acabas hablando de los tipos de mármol. Pues no era lo que yo quería, pero está bien. Si esto es lo que interesa, o acabas hablando no de lo que tú tenías pensado, sino de lo que interesa realmente a esa comunidad. Es la flexibilidad que tiene que tener el docente en clase, es la flexibilidad que tiene que tener el educador y el patrimonio, y es eso, escucha activa, generación rizomática, aceptar esa generación rizomática de conocimiento y, por tanto, saber crear esos entornos que, por nuestra experiencia, cuanto más participativos y más co-creativos son, más participantes y más implicación de la comunidad tiene. Entonces, nosotros lo que vemos es que no tiene tanta comunidad, tanta cibercomunidad el British Museum, aunque tenga más seguidores, que otras pequeñas comunidades que tienen muchas más personas implicadas porque se les ha escuchado qué necesidades tenían respecto a la reivindicación y puesta en valor de su patrimonio. Sí, vale. Se me oye. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Estoy disfrutando muchísimo desde el principio de cada una de las intervenciones. Y mi reflexión, pregunta va en relación a... Y justo, claro, habéis cambiado la pregunta y creo que casi que enlaza, ¿no? Porque en relación a los desafíos de la educación patrimonial, a mí me consta, y bueno, vosotros estáis hablando de ello, los grandes proyectos que hay y claro, en esos grandes proyectos consta que existen y que hay muchas publicaciones al respecto. Sin embargo, cuando se evalúan esos proyectos, mi pregunta es si dentro de esos proyectos, si dentro de esas evaluaciones se tiene en cuenta al personal, es decir, a los profesionales de la educación patrimonial, porque todos hemos visto cómo se han construido grandes edificios en MUSAC, el Museo de la Evolución Humana, el Archium, no sé qué, y a los 2 días, ¿no? Hay problemas con las plantillas, pues porque se subcontratan las plantillas de los trabajadores, esas plantillas con grandes proyectos no pueden dar continuidad porque pues claro, pues estás mal pagados, duras un tiempo y luego te vas a buscar otra cosa mejor, con lo cual ese vínculo entre la sociedad, entre el proyecto, el patrimonio y la sociedad antes se interrumpe porque claro, si el profesional está subcontratado, mal pagado, etcétera, pues bueno, entonces mi pregunta es, en los proyectos de evaluación, esas evaluaciones internas o esas evaluaciones externas, ¿se contempla precisamente esto como un indicador de si el proyecto funciona o no funciona? Es decir, ¿cómo están los profesionales que dan cara al público, que elaboran los proyectos y luego son los que abordan las visitas guiadas con el alumnado, etcétera, etcétera? Entonces, mi pregunta es esa, precisamente, ¿no? ¿Qué evaluaciones hay en relación a esto? ¿Estos indicadores se contemplan? Y si
¿Hay ejemplos que me podáis decir cómo se evalúa eso? Gracias. Bueno, a mí me gustaría empezar a contar una historia del comentario, pero voy a hablar de lo que me estabas preguntando. En este proyecto que enseñaba aquí, pues la verdad es que han surgido muchos problemas de poder, porque además el tema era el poder, ¿no? Y entonces con los educadores que tenían poco poder porque estaban ahí no son contratados del museo, sino que trabajan por proyecto, ¿no? Entonces ellos han planteado muchas cuestiones relacionadas con poder. Pero al mismo tiempo, los indicadores que teníamos, también teníamos indicadores de empoderamiento, y claro, ellos no se sintieron empoderados totalmente, por ejemplo. Esa es la verdad. Pero otras cosas de transformación que había, otros indicadores, sí. Pero esos, por ejemplo, de empoderamiento no salieron completamente, y también para los maestros, porque los maestros también estaban. Todos teníamos indicadores no solo para los niños, pero para todos los que estaban en el proyecto. Y pues déjame contar la historia muy rápido. No es una historia mía. Y trabajo con comunidades, pero yo pienso que es una historia muy bonita de Brasil, de São Paulo, del Museo de Arqueología. Y Marilia Xavier Cuy, que es una persona que trabaja ahí, que es profesora ahí de museología, hace muchos años que trabaja con las comunidades indígenas. Y en ese museo pues tiene colecciones de las comunidades indígenas, las que ellos dejan que se en el museo. Y hay un momento particular en el año en que esas comunidades usan el museo no solo para venir a cuidar de los objetos, pero cuando los cuidan físicamente traen a los más jóvenes para cuidar, contando historias. Ellos son, entonces el museo deja todo su poder de cuidar, de contar, de construir significado, porque son ellos, es su patrimonio. Entonces, el museo está ahí para servirles como recurso. Ellos cuentan sus historias a los más jóvenes con esos objetos. Una vez al año, pues viene ahí. Entonces, el museo deja todo el poder y el museo, ese patrimonio es de ellos. Estábamos debatiendo, te paso la palabra, Darío, simplemente es que estamos en un constante spoiler, porque realmente está todo conectado y las preguntas que se traían para dialogar, pues están, claro, estamos contestando constantemente, entonces me vais a ver que las voy pasando. La anterior era de formación de profesorado, pero es que realmente ha salido aquí y creo que ha sido un común denominador en todas las mesas redondas y bueno, pues aquí había otra de qué desafíos éticos también tenemos en esta educación, tanto en espacios formales como no formales e incluso informales. Entonces, que simplemente pues seguimos debatiendo porque además hay preguntas e intervenciones que están enriqueciéndolo y bueno, pues que es algo integrado. Para complementar un poco la respuesta del compañero que hace la pregunta anterior, nosotros sí que hemos detectado y hemos visto realmente que hay distintos tipos. Tenemos son muy diversos. Hay mucho personal, lo tiene de plantilla, servicios educativos, muy pequeñitos donde prácticamente toda la gente hace todo. Es decir, el director si tiene que hacer guiar a la ACE, si hace una actividad, los incluso actuar valor de la institución a su personal cuando trabaja. Es decir, las empresas externas van y vienen. Ahora es una, después viene otra, porque ahora con el presupuesto la da más barata, porque el proyecto se adapta o porque viene con una exposición antes y van cambiando contexto y los sitios. ¿Sabes? Cuando se empodera al personal dentro, se cuenta su opinión, la primera vista que tiene la persona cuando llega a un museo. Y mismo está la persona las personas que realmente le da un rol en el propio. Entonces, en ese caso cambia totalmente. Si cuando los museos pequeños, y tenemos muchos casos en Galicia, en otros contextos donde museos pequeños
al personal que tiene se le forma, se le da valor y se implica a un personal permanente, se hace un trabajo más a gusto, más contento, porque no hay cosa más aburrida que estar todo el tiempo parado haciendo lo mismo un día tras otro, tras otro, tras otro. Entonces hay un cambio cuando se tiene en cuenta las personas, cuando se pone en valor y se ve el potencial que esas personas pueden tener en relación al público, y evidentemente eso pasa por un proceso de formación para que puedan realizar esas tareas. Pero nosotros sí que hemos visto que en museos concretos donde se forma a su propio personal para que interactúe, para que trabaje y para que se implique, cambia mucho la estructura y la implicación, incluso los resultados y las percepciones que tiene el propio público. También podría responderte cuando ¿no se escucha? Pero en casa no. Acércatelo, acércate. Perdón. También podría responderte que cuando este trabajo se realiza fuera en instituciones formales, en instituciones educativas o instituciones museísticas, que es de lo que hemos estado hablando, y se realiza a nivel de comunidad barrial, me refiero en este caso. Esto que estábamos hablando ahorita, lo que Pilar también hacía referencia y hoy conversaba, no recuerdo su nombre. Ajá, gracias. Que tiene que ver con esta manera de hacer este tipo de educación patrimonial, pero desde un punto de vista más liberadora y emancipadora, y trabajas de acuerdo con la gente desde ese acompañamiento y no supliendo sus posiciones desde los intereses que tienen. Esta posibilidad de hacer investigación-acción junto con ellos, creo que la evaluación sale de por sí sola, porque no evalúas personas, sino evalúas procesos. Y cuando evaluamos procesos estamos todos implicados. No es evaluar como un programa educativo en sí mismo, sino desde la propia acción que se está realizando para esa educación patrimonial en la comunidad. Bueno, yo quería preguntaros, en general a la mesa, algunos aspectos que me parecen interesantes, ya no tanto desde, bueno, a partir de la educación patrimonial, pero sobre todo desde el concepto que la sociedad tiene del patrimonio, ¿no? Porque la primera pregunta que habéis puesto es sobre realmente cómo podemos vincular ese patrimonio en la sociedad, ¿no? Entonces, si nos dedicamos a gestionar el patrimonio, nos damos cuenta que el patrimonio solo está cuando se le necesita. Es decir, si nos traemos a los últimos 5 años en nuestra comunidad autónoma en Aragón, el Heraldo de Aragón, por ejemplo, que es el periódico de mayor tirada, lo leen cientos de miles de personas al día, únicamente en portada el patrimonio ha aparecido 3 veces en los últimos 5 años. El primero fue cuando volvieron los cascos de Araquis, de una subasta en Alemania, que el Ministerio de Cultura dijo le pasó la patata caliente al gobierno de Aragón porque está transferida la competencia de patrimonio. El gobierno de Aragón dijo que valía mucho dinero, mejor no, y la presión mediática hizo que cambiaran de opinión. La segunda fue cuando nos dimos cuenta los aragoneses que buena parte de los tesoros de Sigena estaban en el Museo de Arte Nacional de Cataluña. Entonces ahí todo el mundo la sociedad aragonesa puso el grito del cielo. Y la tercera es cuando hubo un conflicto entre las diócesis de Barbastro, Monzón y Lérida, también por obras de arte. Solo esos 3 elementos han hecho que un periódico de una tirada de cientos de miles de visualizaciones, tanto digital como en papel, lo estimara oportuno para traerlo a la portada, ¿no? Con esto quiero decir básicamente que desde la educación patrimonial, ¿qué es lo que estamos o qué es lo que se está pensando para que de algún modo conocer qué es lo que opina la sociedad del patrimonio? Esa radiografía realmente científica, mensurable, igual vinculando algunas metodologías de la sociología, que permita saber realmente qué es lo que piensa la gente. Porque al final hablamos sobre futuribles, necesitamos transformar, necesitamos hacer, pero en realidad necesitamos saber qué sociedad, cómo está viendo el patrimonio y si únicamente es cierto que lo utiliza porque hay detrás una cuestión identitaria, política, ideológica o para vender periódicos. Es decir, si nosotros sabemos realmente lo que piensa la gente sobre el patrimonio de la sociedad, pues realmente podremos no dar palos de ciego, sino pues poner en marcha metodologías que nos permitan acercarlo, ¿no? Y ya para terminar, el patrimonio realmente, pues por ejemplo, a nivel de patrimonio inmueble podemos decir, pues el monumento más visitado en Aragón es la Aljafería, que está en torno a 200.000 visitantes al año. El Castillo de Loarre tiene 110.000 aproximadamente. Muchas veces nosotros cuando salimos fuera de España a hacer turismo, turismo cultural, le llaman turismo cultural, pues vamos, al final puede ser una foto de Instagram, pero es turismo cultural. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente es visitar elementos que si estuvieran en nuestra tierra igual no los visitaríamos, ¿no? Esto es una cuestión muy, muy común, ¿no? Entonces, de algún modo,
si desde la educación patrimonial se está haciendo algo, que me consta que sí, para ver esa radiografía de qué es lo que piensa la sociedad para poder construir una sociedad basada en el conocimiento y que valorando el patrimonio. Gracias. Bueno, creo que vamos a responder igual para nosotras si nos da tiempo. Yo al escucharte, Darío, claro, me daba cuenta que los ejemplos que tú ibas exponiendo corresponden a un tipo de patrimonio, vamos a llamarlo así, o a un patrimonio que tiene la condición de ser reconocido jurídicamente e incluso de formar parte de lo que la administración decide gestionar, ¿no? Entonces, toda la sesión y últimamente, no sé si os pasa lo mismo, me doy cuenta que conviven, bueno, esto quizá ya lo sabemos, pero que cada vez más conviven formas de concebir el patrimonio, no sé si incompatibles, porque creo que no lo son, pero bastante diferentes al menos, ¿no? Y quizá la sociedad tiene una visión de patrimonio más próxima a los ejemplos que tú has puesto, que es ese patrimonio que tiene valor al que debe aportar, o sea, digamos, cuyos valores debe conocer, reconocer, admirar, etcétera, que sería un poco una visión UNESCO, y quizá por aquí va mi reto, ¿no? que os lanzo. Y eso es compatible con otra visión que aquí ha salido muchas veces, que vamos a llamarla la visión Faro, ¿vale? Esta es la visión UNESCO, centrada en los bienes y en el valor que tiene. Y la otra es la visión Faro, que es la visión centrada en las relaciones entre las personas y determinados bienes culturales tras procesos de puesta en valor. No lo digo yo, lo dice la introducción, ¿no? O sea, toda persona tiene derecho a establecer vínculos, dice Faro, con el patrimonio cultural, de su elección. Y ahí está la clave, ¿no? ¿Sea dicho o no? Claro. Entonces, creo que estamos transitando, y también UNESCO creo que está en ese camino, hacia una visión más Faro, es decir, más europea, que se centra en esta forma de concebir el patrimonio, y es la misma cosa, todo le llamamos patrimonio, y sobre todo esto, de todo esto se ocupa la educación patrimonial, ¿no? Pero desde enfoques realmente distintas. Estas concepciones de patrimonio derivan en concepciones de educación patrimonial. Y a mí me pone, y lo voy a confesar, porque bueno, ya llevo unos años en este tema y cada vez sé menos qué es patrimonio. Estoy todo el rato diciendo, pero patrimonio, ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde? Sigo. Entonces, no entiendo, cada vez difiero peor el concepto patrimonio de la humanidad. Es que me parece, otra vez, como decía antes, un oxímoron. Nada puede ser. Otra cosa es que haya bienes culturales cuyo valor estético, histórico, etcétera, 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 se decide que puede tener un poder, lo que queramos, ¿no? Pero claro, eso no sé si es muy compatible con la visión Faro, ¿no? Donde cada persona va de su elección. Entonces yo creo, no sé si este juego sirve, a mí sí, yo creo que el verdadero patrimonio no es de la humanidad, yo le quitaría el de, sino, y es un poco lo que creo que ha comentado Pilar, ¿no? El patrimonio es la humanidad que tiene la capacidad de generar una producción cultural que la trasciende. Para mí ese concepto es esencial, o sea, la capacidad que tenemos, el ser humano, de generar algo que lo trasciende completando esa condición que tiene de mortal. Entonces, esa especie de extensión de la memoria, eso es a lo que yo llego, no llego a más. O sea, pues ahí veo que todos los enfoques confluyen, ¿no? Entonces, conservamos, entonces, la visión de la educación patrimonial es tan esencial como que es la disciplina que se ocupa de enseñarnos no a establecer valores y atribuir, sino a querer hacerlo. Y luego, una vez queremos tener la capacidad y la agencia. Entonces, fijaros, yo creo que esto ya no lo discute nadie, ¿no? Pero antes se discutía. O sea, somos esa disciplina que se ocupa de que las personas sean capaces y quieran serlo y tengan la oportunidad, cualquiera que sea su elección, de decidir no uno, sino muchos valores. Y claro, ahí no sé si hay un patrimonio que puede ser de la humanidad. Así que esto es un poco, pero bueno, es un poco por liaros la cabeza, la madeja que yo tengo, pues por soltar ahí un poco la que uno se lía y más clara también, ¿no? Yo creo que están más cerca que lejos las posturas. Pues tú has señalado 3 noticias, 3 conflictos. La noticia era el conflicto, no el patrimonio en sí. Te fijas, ahí estaba presente porque convergen las dos visiones, es decir, el elemento patrimonial destacado, la visión UNESCO, con el conflicto que genera, porque se genera o se promueve un sentido de pertenencia. Es decir, si esto es nuestro, que en ese momento puede ser artificial, porque las personas no lo han seleccionado, lo han seleccionado a nivel político, pero esto es de aquí. Y eso es lo que genera el conflicto, eso es lo que genera la noticia. Y ahí es donde entra el juego la educación.
pero lo he hecho fundamentalmente para que, de alguna manera, yo creo que las noticias es un exponente de lo que piensa la sociedad en su conjunto, político, mediáticamente, sobre el patrimonio, realmente. O sea, no lo he puesto seleccionándolos porque generan conflicto, sino como que es un poco la muestra de la idea que tiene la sociedad las únicas veces que ha estado 3 veces en portada, como, digamos, que el patrimonio se ha dado cuenta que existían cientos de miles de personas. A eso me refiero. Si solo es conflicto. Digo que va más allá, que cuando han seleccionado que algo sea noticiable es porque había un conflicto detrás. Y eso está relacionado también, perdóname, con la línea editorial del periódico y con el amarillismo que hay en general de las noticias. Si hay conflictos, va a generar descarga suave. Por desgracia funciona, evidentemente va a ser más. Pero que yo quería ya reflejo de la sociedad, ese ejemplo para decir que realmente dentro de la misma línea puede estar esa visión Unesco y esa visión Faro. Realmente pueden converger y ahí es donde entra la parte de la educación. Bueno, como tú has comentado, estamos de acuerdo en eso, evidentemente. Quizá UNESCO se está acercando a Faro, ¿no? Sí. O sea, digo que UNESCO se está acercando con la Convención de Patrimonio Inmaterial de salvaguarda del PCI, yo creo que ya empieza a lo que llama patrimonio inmaterial, realmente se acerca más a la esencia de lo que en Europa entendemos, ¿no? Y toda esa idea de comunidades patrimoniales que tanto ha salido, yo voy a decir otra cosa que sé que igual no es muy adecuada, pero nosotros trabajamos en un proyecto que se llama In Situ, un proyecto que se llama Patrimonios en Resistencia, motu propio. Entonces vamos localizando personas dentro de comunidades que motu propio están generando patrimonio y haciendo una labor de resistencia, ¿no? Entonces, esas comunidades patrimoniales no nos necesitan para nada, a mi grupo en particular, no para nada. Ellos ya hacen su trabajo, nosotros simplemente recogemos lo que hacen y lo destacamos. Sí es verdad que hemos hecho un evento, no sé si es de la pista, que se llama In Situ, entonces lo que vamos es ciertas personas a su lugar a aprender, nos plantean sus inquietudes y como unos más, o sea, no hemos sido capaces desde mi grupo de entender que esas comunidades patrimoniales nos necesiten para nada. Sí creo que nos necesita, en nuestro caso, el profesorado en formación. Los maestros y maestras, sobre todo de primaria, porque ahí empieza todo, es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú, digamos, afrontas, inviertes y trabajas en la educación de los maestros y maestras, ya empiezan a salir generaciones. O sea que, pero las comunidades patrimoniales, ellas ya tienen en común valores que proyectan hacia determinados elementos patrimoniales y en nuestro caso entendemos que no nos necesitan, supongo que una exageración, ¿no? Pero si acaso para dar altavoz, para recoger, para que aprendan, lo trabajamos luego, pero como ejemplo ellos son autosuficientes, tienen una energía que no necesitamos medirles nada, si acaso lo piden y ahí estamos en el caso este. Bueno, muchas gracias. No, es que ya me han sacado a mí la tarjeta roja y yo era la jefa, no te digo más. Nos hemos pasado 3 minutos. Vamos ya. Es una pregunta cortita. Pero es que no nos da tiempo. Pero bueno, o sea, lo que pasa es que nos vamos a quedar con ella reflexionando. No podemos responder. Yo veo con la educación relacionada con el patrimonio un peligro que es la cuestión política, yo digo, el antipatrimonio que decía Miriam, por ejemplo, se lo puede hacer, se lo puede apropiar el mundo hebreo, bueno, israelí, y decir, hacer incluso un juego lingüístico, llamarle no holocausto, sino la Shoah. Entonces el antipatrimonio es nuestro porque fuimos los afectados tal y cual, de tal manera que haces una parte de todo el mundo que cayó en el holocausto, gitanos, republicanos, etcétera, etcétera. Entonces, yo os quería preguntar, así de corto la cosa, si la educación es capaz de girar a esa situación política. A ver, el patrimonio en España son este tipo de estereotipos, que hay colectivos que están detrás con mucha fuerza, etcétera. Y de hecho, el primer ejemplo que he puesto de hacerme con el antipatrimonio, hablando de la SOA, a partir de ahí del israelí tiene todo un mundo educativo, etcétera, etcétera. O sea, se ha montado su educación del patrimonio, del antipatrimonio. Entonces, quiero que me contestéis a esto, sí o no, si se puede, si es difícil. No, evidentemente fácil lo es, pero se debe de poder,
porque si no, ¿qué es lo que estamos hacer de educar, de conocer, de transformar y al menos poner sobre la mesa los distintos puntos de vista, analizar las fuentes y llegar a determinadas conclusiones, pues no estaríamos haciendo nada. Sería una contra. Sería un... No, lo hemos dicho desde el principio, así que el patrimonio no es ni una única mirada, que hay muchas visiones, muchas y evidentemente el trasfondo político está todo. Es decir, desde que se selecciona uno determinado que se legisla, ¿por qué se protege esto y no lo otro? Si ya hay una decisión política, detrás de... Bueno, agradecer muchísimo todas las intervenciones, creo que ha sido muy enriquecedor. Nos vamos a quedar con la pasión esta del final, porque nos hemos hecho todos más preguntas aún de las que traíamos de casa. Entonces, cerramos con esta pasión. Comprender todas las posiciones, no es simpatizar con ellas, es entenderlas, y creo que eso es la clave de nuestra enseñanza. Por lo tanto, creo que por eso tienen que estar todas. Y muchísimas gracias al público, a vosotras, vuestros aprendizajes, vuestras enseñanzas. Has dicho que ibais a los sitios para aprender y a eso hemos venido aquí. Sí, claro. Así que muchas gracias.